Y déjeme por aquí. Ok. La gata me echó sabrón ahí. Bueno, la gatita es una cosa seria. Es que ella es muy consentida. Entonces, pero bueno, ahí van a ver ustedes. Voy a poner esto para acá mejor. Ok, recordemos, estamos estudiando los verboides, es decir, las formas no personales del verbo. Y hemos dicho que ellos tienen doble naturaleza. El participio tiene una naturaleza verbal y una naturaleza, bueno, adjetival, adverbial, el participio. Adverbial y adjetival, el participio. El infinitivo tiene una naturaleza sustantiva y también verbal. Tanto que hay esas discusiones que algunos ven el participio y el infinitivo como modo, pero la mayoría de los eruditos dicen que no es modo. Por ejemplo, las gramáticas griegas adventistas, ellos hablan de que es un modo. Creo que la doctora Inmaculada Jara, que es católica, ella creo que dice que es un modo, pero el modo va mucho más allá. En cualquier momento tendremos alguna discusión más formal porque realmente los eruditos en su mayoría rechazan de que el infinitivo y el participio sea un modo. ¿Ok? Por ahora, entonces, comencemos a estudiar, como ya estudiamos el uso sustantivo del infinitivo y dijimos que el infinitivo como sustantivo puede funcionar sintácticamente como sujeto, discurso directo, discurso indirecto, bueno, todos los usos que tiene un sustantivo, inclusive el epexegético, aunque el epexegético, no todos los gramáticos lo llaman epexegético. Dana Manti le tiene otro nombre, Daniel Wallace le llama epexegético. A mí me gusta más la gramática de Daniel Wallace porque es más actualizada. Dana Manti, buen erudito en griego, pero ya es un libro que fue escrito hace ya bastantes años, igual que otros gramáticos. Y ha habido mucho avance, hermano, mucho avance en el campo de las ciencias lingüísticas, en el campo de las ciencias bíblicas, y se han hecho correcciones a las gramáticas. Y en ese sentido es bueno estar presente. Dana Manti lo llama al infinitivo, infinitivo complementario, también lo llama, él le tiene dos nombres, infinitivo complementario, el otro no lo recuerdo, ¿no? Pero Daniel Wallace prefiere llamarlo epexegético, siempre y cuando, bueno, él debe tener, por ser infinitivo, una naturaleza sustantiva, modificando a otro sustantivo. Bueno, ahora vamos entonces con el uso adverbial de propósito, igual que el participio prácticamente. Ya hemos hablado que el participio puede ser, tener una función temporal, causal, condicional, etcétera, etcétera. El infinitivo, igual, fíjese, dice ahí, tiene 6 usos básicos. Podemos tener un infinitivo de propósito, un infinitivo de resultado, un infinitivo temporal, de causa, medio y complementario. Esta es la división que hace, clasificación que hace Daniel Wallace. Ahora bien, pero nunca debemos olvidar por qué razón se está usando el infinitivo de propósito y no se está usando un participio de propósito.
A ver si recuerdan esa respuesta, hermano. A ver si recuerdan eso. ¿Por qué? Estamos pensando. Así me responde la inteligencia artificial. Espera un momento que estoy pensando, me dice. Yo tengo varias inteligencias artificiales. Tengo la ChatGPT, pero más que todo de la ChatGPT uso la ChatGPT Scholar, que es como el Google académico, que es especialmente para hacer trabajo de investigación. Pero hoy día hay otras muy buenas. La Gemini, que tiene varias versiones, y tenemos la DeepSeek, que es de origen chino, muy buena también. Eso se está inundando, hermano, de inteligencia artificial hasta mano poder. Entonces uno debe usarla con mucho cuidado, no puede usarlo así a lo loco. Ajá, entonces, hermano, piensen un momentico, ¿por qué un autor usó un infinitivo de propósito? ¿Por qué usó el infinitivo de propósito y no usó un participio de propósito? A ver, hermano Jesús. No, que va, pastor, ni con ChatGPT nada. No, pues yo me refiero, ¿por qué razón un autor bíblico usa el infinitivo de propósito y otro en otra construcción? ¿Cuál es la diferencia? Usa un participio de propósito. ¿Cuál es la diferencia para efectos exegéticos? Porque si nos guiamos por la palabra propósito, propósito es propósito, pero no, si yo expreso algo indica propósito, pero uso un infinitivo y uso algo con un participio de propósito, hay diferencias sustanciales entre ellos. Estos son los detallitos importantes para los efectos del exégesis. Yo me doy por vencido. Está bien, hermano. Bueno, a veces a mí me pasa así que a veces la cabecita, no, hombre, tiene laxos. Esto es normal. ¿Ah? Mire, hermano, yo cuando le diga, ay, sí, me acuerdo, por la naturaleza, por ejemplo, el participio de propósito es el autor presenta esa cláusula participial como verdadera, como un hecho real. En cambio, si se usa el infinitivo para propósito, es un propósito incierto, que puede que se cumpla o no, probable, posible, o que sea simplemente una intencionalidad muy abstracta, un deseo. Y los deseos, ya ustedes saben que como existe el dicho, no sé en Uruguay si existe ese dicho, pero aquí sí, los deseos no empreñan. Hay que comprar carne mechada. A ver, aquí entró aquí. Ah, entró Fede, me extrañaba que no estaba Fede por acá, ya entró. Déjeme que aquí hay una rayita que se me formó acá. Borrador. Ok. A ver, hermano, dígame. Hermano Jesús, dígame. Que lo veo aquí. No, pastor, yo estoy aquí calladito, quietecito. Ah, yo no sé por qué veo el nombre ahí. Es que la gata me hizo ahí tremendura, mano, ¿sabes? Ahora tengo que volver a... Aquí. Ok. Ve la pantalla, bueno, prácticamente completa, pues. La gata me hizo algo ahí que... Ok, si no Pero me... se ve bien, pastor, se ve bien. Ok, ok. Entonces ya le expliqué que no es lo mismo presentar un propósito en el infinitivo que un propósito en participio. Porque si el propósito realmente se presenta usando un participio, es porque el autor presenta esa cláusula participial
como un hecho real, como un hecho real. Lo presume. En cambio, no. Si es un infinitivo, no. Simplemente como un hecho contingente que posiblemente o probablemente se cumpla o no se cumpla. Eso es fundamental para los efectos de exégesis. Bien, comencemos con el primero, pues. Vamos a tener una clase hoy corta. Uno, el uso adverbial de propósito del infinitivo. Este es un uso bastante discutido, porque a veces se solapan las fronteras entre el infinitivo de propósito y el infinitivo de resultado. Si es de propósito, podemos usar estas preposiciones para, a fin de, para el propósito de. Esas son las preposiciones, preposiciones, las conjunciones y las locuciones conjuntivas que por lo general pueden usarse para indicar propósito. ¿Bien? El infinitivo indica el propósito o meta de la acción o estado del verbo modificado por el infinitivo. Es decir, tenemos un infinitivo y modifica a un verbo. Y ese infinitivo indica el propósito de la acción de ese verbo. Y la pregunta, es decir, el infinitivo responde a la pregunta que está ahí. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esa acción? En el sentido de que mira hacia adelante al resultado anticipado o intentado. Fíjese lo siguiente, resultado anticipado o intentado. A veces es difícil, ahí lo está diciendo, distinguir este uso del resultado, porque repito, hay participio de propósito, infinitivo de propósito e infinitivo de resultado. Y hay ocasiones donde uno puede saber aquí es resultado, aquí es propósito, pero hay situaciones donde realmente es difícil. Tanto que algunos hablan de otra categoría y colocan realmente infinitivo resultado, de infinitivo propósito resultado, como una mezcla, ¿ves? Un infinitivo donde se solapan las fronteras. Eso no es fácil. Yo todavía no entiendo cómo puede indicar propósito y a la vez resultado. Pero esos son términos ese gramaticales que usan algunos, pero no, lo único que dicen no es que se acercan tanto. A veces es difícil distinguir este uso del resultado. Sin embargo, la distinción es importante. El propósito se diferencia del resultado por la intencionalidad. Ahí está la palabra clave, que la puse en negrita. Un infinitivo de propósito expresa intencionalidad. Y ya hemos dicho que los deseos no empeñan, ¿no? Entonces indica intencionalidad. Eso no quiere decir que esa intención se haga real en el futuro, se cumpla o no, pero al menos hubo la intención. Cuando eso ocurre, estamos ante un infinitivo de propósito. El propósito tiene una intencionalidad previa, el resultado no. Estas son sutilezas que uno tiene que tener presente, ¿sabes? Ya veremos otra cosita por ahí. Déjeme. Ajá. Ese concepto que acabo de decir, la diferencia entre el resultado y el infinitivo de propósito, el propósito, intencionalidad, en cambio, el de resultado tiene que ver con efectos, Eso es conceptualmente, pero desde el punto de vista, digamos, morfológico, estructural, hay unas pistas, que ahí la tenemos. El infinitivo de propósito puede expresarse mediante uno de los siguientes patrones estructurales. Uno es infinitivo simple, usualmente siguiendo a un verbo intransitivo de movimiento. Es una pista. Tengo usted infinitivo simple, no lleva artículo, está solo. Entonces, ¿qué puede ser? De propósito, de resultado u otro, porque hay otros usos. Entonces,
uno ve el verbo. Ah, este verbo es transitivo, ¡pum! Descarta. Si es transitivo, el verbo lo descarta. Tiene que ser, por lo general, intransitivo. Y aquí me detengo y hago otra pregunta. ¿Qué es un verbo transitivo? ¿Qué es un verbo intransitivo? Los dos. ¿Qué lleva complemento directo? Perfecto. El verbo transitivo lleva complemento directo. Ahí no habría problema. Pero el problema está, hermano Hugo, que hay verbos en griego y también en castellano que puede funcionar como transitivo y puede funcionar como intransitivo. Ahí se tranca el serrucho. Hay que hacer un estudio más contextual, más detallado. Uno pues con la experiencia y la experiencia que le dan otros gramáticos, uno usa su truquito. Uno de los truquitos que yo hago es: ¿la acción sale fuera del sujeto o queda dentro del sujeto? Y uno de los ejemplos que yo coloco es: yo me río. ¿Ah? Yo me río, esa acción de reírse no sale de la persona y en consecuencia no recae sobre ningún objeto. Es un verbo intransitivo. ¿Ah? En cambio, un verbo transitivo. Ah, y otra cosa, y es que el verbo intransitivo no requiere de complemento para entenderse, para transmitir la idea completa. Yo duermo, ¿ve? La acción queda en mí, no recae sobre... o yo sueño un sueño. Ya fíjese, ahí hay un problemita porque yo sueño un sueño. Entonces, ocurre con esos verbos que pueden ser transitivos e intransitivos y va a depender del contexto. Yo sueño esto, yo sueño un sueño, una cosa que es redundante, porque si sueño un sueño, pero por alguna razón el autor que escribe menciona ese objeto directo. Entonces, hay cuestiones que hay que estudiarlo. Entonces, repito, tanto en griego como en castellano tenemos verbos que son transitivos y que son intransitivos. Pero para este infinitivo de propósito, el verbo debe ser intransitivo y no solamente intransitivo, sino que el verbo enuncie movimiento de un lugar a otro, ya sea físico, ya sea metafórico. Ajá, ¿qué otra cosa le puedo decir del verbo? Bueno, pueden ustedes consultar bastantes ejemplos en la gramática griega o castellana de verbos transitivos e intransitivos que ocurren en nuestro idioma. ¿Ves? Hay los truquitos como ese. De pronto, si me acuerdo de otro, se lo digo. Cuando usted ve un infinitivo articulado, precedido con un artículo, por ejemplo, tú, un artículo en caso genitivo, también ese es otra pista estructural para indicar que estamos ante un infinitivo de propósito. Otro, prosto, más infinitivo. Tenemos la preposición pro, el artículo to, más infinitivo. Esa es otra pista estructural para enseñarnos de que es un infinitivo de propósito. Pero fíjese la que viene ahí. Las siguientes dos construcciones solo rara vez expresan propósito en el Nuevo Testamento. Rara vez. Hoste, más infinitivo. Host, más infinitivo. En algunos casos, muy poco puede expresar propósito. Hay que meter la pala en el contexto. O sea, el contexto es algo que nunca podemos realmente obviar. Y me llega a la memoria ahorita que en estos días un directivo del distrito me consulta y me pide, pero es que la palabra, hablando de apóstol, es que la palabra apóstolos, Pablo dice que ahí dice que era apóstol y misionero con Bernabé, y apóstol con Bernabé. El problema tuve que explicarle, mira, lo que pasa es que la palabra apóstol tiene varios significados.
Tú no puedes esperar, por ejemplo, que la palabra carne en la Biblia en todas partes significa lo mismo. Hay que apelar a lo que en hermenéutica se llama el usus loquendi. Pablo fue enviado directamente por Jesús a trabajar realmente en los gentiles. En ese sentido, él era un apóstol y tenía la autoridad para hablar inspiradamente y formar parte del canon. Bernabé, hay esa lucha que si también era apóstol o no. Sin embargo, ahí Bernabé es misionero. Entonces ahí se está designando. Entonces Pablo era apóstol, por un lado, en su uso técnico, y por otro lado era misionero. Ahí la palabra apóstol se usa misionero, es como la apóstol. En algunas partes significa mensajero. Tanto que la gente no se da cuenta. Porque Reina Valera traduce precisamente mensajero, pero en el griego es apóstoloi, mensajero, mensajero. Entonces no podemos esperar. Entonces si vamos a Efesios 4:11, ese clásico fundamento del apóstoles y profetas, vamos a ubicarle la palabra apóstol todos los usos. Uso en el sentido técnico, uso en el sentido de misionero, uso en el sentido de enviado en términos generales, el uso inclusive creo que en la patrística habla de evangelista. Tiene muchos usos, pero no todos los usos pueden estar dentro de un texto. Sería absurdo caer en esa situación. Bien, entonces hay que estudiar bien. Aquí tengo para, dice, para podrá en muchos ejemplos ser la traducción más apropiada, ¿sí? A veces el infinitivo en nuestro idioma, la mejor traducción, más elegante, qué sé yo, es para. La traducción más apropiada, uno debería agregar una frase que significa propósito, es decir, para. Entonces, uno puede sustituir ese para, si cree que es de propósito, con otra construcción, con otra locución conjuntiva que exprese propósito. Y si no se presenta una incoherencia, es muy posible que sea un infinitivo de propósito. Ahí aparece, dice, si se sospecha un infinitivo de propósito, se puede añadir a fin de que, o sea, sustituyó el para por a fin de que, una locución conjuntiva. Si no falla, si se mantiene la coherencia, entonces voy por camino seguro de que sea de propósito. Para el propósito de, si la idea de propósito capta bien la idea completa del uso del infinitivo, entonces hay más seguridad de que es la mejor opción. Estos son truquitos que hay que usar. Es como las cláusulas subordinadas sustantivas. Sustitúyala por un sustantivo. Y si no pierde la coherencia, es una cláusula subordinada sustantiva. ¿Sí? ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Y con este ejemplo quiero explicarle varias cositas. Que es este, que ya lo hemos considerado en otras ocasiones. No penséis, no penséis, aquí está el Joti, lástima que no está Darwin. Sí, no está Darwin. Que me hizo una pregunta esta semana y me dijo que también se la hizo usted, hermano. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. Aquí está el artículo. Abrogar la ley o los profetas. No, vine para cumplir, no, sino que vine para cumplir la ley, pues la ley de los profetas, ¿no? Darwin me hizo la pregunta sobre este Joti. Bueno, no sobre este Joti, en este contexto, sino en varios contextos. El Joti, la mayoría de las veces, introduce, es una cláusula subordinada sustantiva de discurso indirecto. Es decir, el autor no toma la cita textualmente, pero toma la idea de lo que el otro dijo. Pero como la Biblia es inspirada, yo no tengo problema de que lo digan discurso directo o discurso indirecto. No tengo problema.
Pero hay algunos pocos casos en donde el HOTI se usa para introducir un discurso directo. Algunos, muy pocos casos. De modo que hay que apelar al contexto para ver si lo que se está citando es algo textual o es una paráfrasis de lo que alguien dijo. Una cita del Antiguo Testamento parafraseada, qué sé yo, que ocurre mucho. O si es textual. Entonces uno podría ir al Antiguo Testamento y ver, especialmente la Septuaginta, a ver cómo lo usó la Septuaginta ahí, ¿no? Ok. Lo otro aquí que tengo que decirle, bueno, ya le respondí a Darwin que no está presente, ¿no? No penséis que he venido para lograr. Ahí está Elson, que lo traducen he venido, un aoristo. Todavía no hemos visto los tiempos verbales, hermano. Hemos visto los tiempos verbales desde el punto de vista morfológico. Entonces, hay muchos usos del aoristo. Aoristo ingresivo, aoristo contativo, aoristo de culminación, aoristo epistolario. Bueno, y hay otros usos más que tiene. Eso es importante para la exégesis y llegará su momento cuando lo veremos. Pues, eso no hay problema. Ok. No penséis que he venido. Vamos a ver aquí la diagramación. ¿Tá? Aquí está sujeto tácito. Ustedes no piensen, aquí está. Ustedes no piensen esto. Al sustituir todo esto que está aquí por esto, estoy diciendo que todo esto que está aquí es una cláusula subordinada sustantiva de discurso indirecto y es introducida por HOTI. Y también la cláusula subordinada tiene su línea base, tiene su sujeto y tiene su sintagma verbal, tiene su núcleo verbal, tiene sus modificadores. Aquí está el sujeto, también está tácito. No penséis, vosotros no penséis que yo, está tácito, he venido. Es una oración subordinada de relativo, ¿no? Por el qué. No, pero buena pregunta que hace porque me permite repasar. Cuando un que es relativo, él tiene su antecedente. Y aquí el que no tiene antecedente. Aquí el que introduce el objeto directo, pues, vamos a decir así. El objeto directo, el complemento directo, que por ser una cláusula, los gramáticos suelen llamarla cláusula subordinada sustantiva de discurso directo, de discurso indirecto, perdón, de discurso indirecto. ¿Qué más? Y el que relativo, vamos a ver, el perro que es de color blanco y negro es bravo. Ese que es un que relativo. Tiene un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Perro. Y te puede creer, el perro blanco y negro. O sea, que el perro que es blanco y negro. O sea, cuando el que tiene un antecedente, hablamos de que relativo. Y él puede introducir una cláusula subordinada adverbial, ya sea adjetival o adjetival explicativa o adjetival especificativa. Eso lo vimos hace tiempo. Por eso que estas clases no se pueden dejar de repasar. Se olvida. ¿Ok? Entonces, en este caso no. En este caso el que se le llama que no relativo, sino que conjuntivo. Conjuntivo. Y se usa para introducir en este caso una cláusula subordinada sustantiva de discurso indirecto. Y usted puede probarla al sustituirla toda por esto. No penséis esto. O no lo penséis.
Ve cómo puede sustituirse por lo y por esto. Cuando es una cláusula suele usarse por lo general realmente esto, ¿va? Para hacer referencia a un concepto. Entonces, ahí se ve. Ok, entonces fíjese, aquí está, por eso aquí está el J, y mire, aquí en esta partecita, esta patica, este símbolo con esta patica, está en el espacio que corresponde al objeto directo. Este es el espacio de la línea base que corresponde al sujeto. Este es el espacio de la línea base que corresponde al predicado, pero el predicado tiene su núcleo. Si es verbal, como en este caso, el núcleo es el verbo, que es este, nomícete, ¿ve? Y su objeto directo, que es este. Entonces, todo esto está en el espacio del objeto directo, todo esto. Por tanto, repito, es una cláusula subordinada sustantiva de discurso directo. Y ella también tiene, esa cláusula también tiene su sujeto, ya sea tácito o implícito, tiene su núcleo, sus modificadores. Aquí está, mire, aquí está la línea base. Esta es la línea base de la cláusula subordinada sustantiva de discurso indirecto. Aquí está el sujeto, ¿ah? Aquí está el verbo y mire, y aquí están los modificadores del verbo. Y podemos apreciar que tiene como modificador una cláusula subordinada de infinitivo, cuyo núcleo es un infinitivo. ¿Cómo yo sé realmente desde el punto de vista simbólico que es un infinitivo? Por estas dos rayitas que atraviesan la línea base. Porque este es el símbolo para el infinitivo. ¿Ah? Esta y estas dos rayitas. Y aquí está el infinitivo como núcleo de la cláusula de infinitivo, que modifica al verbo el son. Ahora bien, el infinitivo puede tener sujeto y puede tener objeto directo. ¿Por qué? Porque él tiene características verbales y características sustantivales. Entonces, puede tener objeto directo por ser un verbo, por tener características verbales, porque un verbo lleva objeto directo, a menos que sea intransitivo. Entonces, fíjese, aquí está el objeto directo. ¿El objeto directo de quién? Del infinitivo. Pero mucho cuidado porque hay ocasiones cuando conseguimos doble sustantivo en caso acusativo. Y en muchas ocasiones, uno de los sustantivos que está en caso acusativo es el sujeto y el otro, el objeto directo. O también aparecer un sustantivo en caso acusativo y ser no el objeto directo, sino ser el sujeto. Estas son las cosas que pueden presentarse, ¿sabe? Aquí realmente la ley y los profetas, la ley o los profetas, fíjese que está en el caso acusativo, funcionan como el objeto directo. Y fíjese que está colocado y coordinado, está colocado en el espacio que corresponde al objeto directo. Yo vine y aquí el sujeto de Catalusay es yo. Yo vine para cumplir la ley o los profetas. Ya habría que hacer un estudio contextual para ver qué quiere decir la ley o los profetas. Podríamos hablar, usted me corrige, hermano Hugo, de metonimia, si se refiere a todas las escrituras. O sea, metonimia, sí. Porque a veces se me confunde metonimia con sinécdoque. ¿Ok? O por separado. Eso ese sería otro tipo de estudio. Vamos a ver otra cosita por aquí. Aquí está. Otro. ¿Ya? No penséis, ¿verdad? Ok. Y aquí el sujeto es diferente. Tácito. Yo. Y están coordinados pero sin conjunción. Sino, esta es una coordinación yuxtapuesta. Cuando no hay una conjunción aquí, hablamos de una coordinación yuxtapuesta.
Entonces, yo vine. ¿Ah? Y aquí está, mire, este es el símbolo para el infinitivo más estas dos barritas. Ya estas dos barritas me está diciendo que esto es un infinitivo y que este es otro infinitivo. Pero yo quiero hacer la siguiente observación. En algunos casos, fíjese que aquí está uk, ala. Si usted lo ve en castellano, dice, no penséis que he venido para abrogar. ¿Ah? Entonces, no, esta es la primera, es esta. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En una primera instancia, uno puede decir que este no modifica a he venido y que es un adverbio de negación. Sí, en algunos casos sí, pero en otros casos no. Entonces yo estuve meditando más en esto, analizando, investigando. Y sí, el problema es, vamos a ver si puedo escribir aquí. Ok, aquí. Fíjate esto. No, se me salió feo ese no. Me salió como el cero. No, tan mayúscula todo. No, punto suspensivo, sino. Hay que estudiar, analizar, porque de pronto tenemos, es una conjunción dual. Es decir, no sino, si lo vemos como una conjunción dual, este no modificaría al verbo he venido. No. Hay que ver si ¿se acuerdan cuando vimos las primeras clases de griego griego intermedio? Cuando hablamos de las oraciones coordinadas, disyuntivas, adversativas. Al principio yo puedo pensar que el no es un adverbio de negación, niega al verbo he venido, y que si no introduce una cláusula subordinada adversativa. Pero hay que repasar los conceptos. Porque dentro de las adversativas tenemos las adversativas excluyentes. Excluye una de las cláusulas, pero hay unas que son restrictivas. Lástima que no me llega a la mente ahorita un ejemplo. Pero tenemos otro tipo de cláusula que algunos la llaman oraciones correlativas, oraciones disyuntivas. Y dentro de las correlativas o disyuntivas tenemos realmente las inclusivas y las exclusivas. Por ejemplo, acá hay que preguntarse, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Este no, será este no, punto suspensivo, y después el sino. Entonces, para descubrir si es una cláusula disyuntiva o como le llaman otro, correlativa, yo tengo que ver si la segunda cláusula tiene como objeto es corregir a la primera, no restringirla, sino corregirla, entonces es correlativa, es disyuntiva, y en ese caso hay que usar el signo, el símbolo de conjunción dual, que es lo que hace aquí el diagramador. ¿Ve? Colocó el uk, que no, y colocó el alá, que es el signo, y lo colocó como conjunción dual. Observe, ya nosotros hemos hablado sobre eso, conjunción dual, y es correcto. ¿Ah? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, es la primera cláusula, sino para cumplir. Es decir, la segunda cláusula con el sino está corrigiendo la primera. En este caso, cumple con el concepto de
oraciones disyuntivas, oraciones correlativas, por tanto usamos es el símbolo de conjunción dual tal como lo usa el diagramador. En otros casos, el UC iría aquí, modificando al verbo. Consulten la inteligencia artificial a ver qué le dice, ¿sabes? Dice aquí, este texto ilustra bien lo que es infinitivo de propósito. El infinitivo es simple después de un verbo intransitivo de moción. Sí, Elson es un verbo intransitivo y de movimiento. A ver, hay una pregunta por acá. Febe. Ok, oraremos por ello. La hermana Carmen tiene 2 familiares aquí en Aroa que está enfermo. No dice qué enfermedad tiene, pero hay que orar. Debe borrar entonces esto. Ok. Después tendría que revisar qué más me hizo la gata esa. Ok, entonces, Elson vino es un verbo de movimiento. Y también intransitivo. Intransitivo. Será bueno buscar el diccionario, porque tanto en griego como en castellano encontramos verbos que son transitivos y a su vez y también son intransitivos. Aquí, por ejemplo, vino no tiene objeto directo e indica movimiento. A ver. Es bueno consultar un diccionario por la DRAE, la Real Española, y preguntar si es intransitivo o no. O el hermano Jesús puede ahorita buscar Copilot y preguntar si el verbo venir es transitivo o intransitivo o las dos cosas a la vez. ¿Me escuchó, hermano Jesús? El hermano Jesús como que no me Ya escuchó. lo estoy haciendo, pastor. Bueno, vamos a esperar que el hermano lo haga para consultar, porque hay verbos. Tiene uno que investigar, pensar, porque en la medida que uno vaya avanzando en el estudio del griego, bueno, ya al nivel que estamos, hay detallitos que antiguamente ya en los primeros pasos del griego, qué sé yo, no lo veía, pero ahora sí, ¿verdad? Entonces detallito. ¿Ya lo consiguió, hermano? Sí, pastor. El ¿Qué? verbo venir. Ajá. Ajá. Dígame. No, dígame qué consiguió en Copilot. El verbo venir es generalmente intransitivo, lo que Ajá. significa que no requiere un Complemento complemento directo. directo para completar su significado. Por Ajá. ejemplo, en la oración, Juan viene temprano. Ujú. El verbo expresa una acción sin necesidad de un objeto directo. No hay necesidad. ¿Y qué más dice? Sin embargo, en algunos contextos, venir puede usarse de manera transitiva ¿Eh? cuando se le añade un complemento directo, aunque esto es menos común. Por ejemplo, en expresiones como viene a buscar el libro, el verbo se asocia con un objeto directo. Viene a buscar el libro. Viene a esto. Ajá. Hay esos casos, ¿eh? Por eso que uno cuando tenga esa duda, bueno, vamos a los diccionarios. Uno hace todas las pruebas, porque lo que más causan problemas son estos verbos que pueden en cierto contexto ser transitivos y en otro contexto ser intransitivos. Ocurre tanto en castellano como en griego. Entonces uno tiene que hacer las dos consultas. Claro, lo bueno es que uno ya haya pensado, razonado y esto y que el otro, porque uno puede debatir con la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, uso Gemini, ChatGPT, uso Copilot, diferentes inteligencias. Ahorita estoy tratando de que me instalen DeepSeek, que es la inteligencia artificial de los chinos. Y le digo, es buena, buena, buena. Pero
Siempre hay que tener cuidado y ellos los dicen que uno tiene que encargarse de verificar los datos. Si la persona lo usa para copiar y pegar, se fregó, porque le puede decir una mentira. ¿Ah? Ok, entonces eso quede claro. Entonces, y además este verbo vino ya indica movimiento y indica una idea completa. El infinitivo es simple después de un verbo transitivo de emoción. Se puede expandir la traducción. No vine con el propósito de abrogar. Aquí esta vez cambiaron el para, otro truquito, con lo que le dije ahora. No vine con el propósito de abrogar. ¿Ve? Que se sustituye ese para por otra locución conjuntiva que exprese la misma idea y no hay incoherencia. Eso es algo a favor. Infinitivo simple, usualmente siguiendo a un verbo intransitivo. ¿Ah? Sin embargo, hay que poner el ojo. ¿Por qué? Porque puede funcionar en algunos contextos como transitivo. Y hacer transitivo exige objeto directo. Y cuidado, que hay verbos intransitivos en donde el autor coloca un objeto directo, pero metafórico. ¿Ve? Es otra manera como un verbo de intransitivo lo pasan a transitivo. Le ponen un complemento directo metafórico. Bueno, fíjense, ya conversamos sobre el infinitivo de propósito, adverbial de propósito. Aquí, rapidito, vamos a comentar el uso adverbial de resultado del infinitivo. El infinitivo de resultado, un infinitivo que expresa contingencia, ¿tá? Incertidumbre. Y las conjunciones y locuciones conjuntivas, ahí la tenemos. Así que, como para qué, con el resultado que suelen ser las conjunciones y locuciones conjuntivas que se usa para el propósito. Es bueno, hermano, siempre consultar el léxico, el diccionario, porque a veces el más completo la trae, nos da a veces otras opciones que no aparecen en la gramática. Y como la lengua es algo que va evolucionando, es dinámica, es situacional, entonces pueden que en el presente haya ya ha sido aceptado un uso. El infinitivo de resultado indica el resultado producido por el verbo modificado por el infinitivo. Esto es tomado textualmente de Daniel Wallace. Lo que quiere decir que el infinitivo modifica al verbo, pero el infinitivo expresa no intencionalidad, es decir, no propósito, sino resultado, efectos, que muchas veces, repito, no es fácilmente discernible entre el propósito y el efecto. Entre los mismos eruditos no es fácilmente en algunos casos. En otros casos sí se ve claro. Vamos a ver quizá aquí. En este sentido es similar al infinitivo de propósito, solo que el infinitivo de propósito coloca un énfasis en la intención. Una cosa es la intención y otra cosa es que se logre esa intención. Ajá. Pone énfasis en la intención, la cual puede o no puede ser culminada en el resultado deseado, mientras que el infinitivo de resultado coloca su énfasis en los efectos. Entonces, en teoría es muy fácil. A propósito, énfasis en la intención. El resultado, énfasis en los efectos. Pero veamos lo siguiente, los cuales pueden o no haber sido la intención del sujeto del verbo modificado. Y viene algo. Dice, el infinitivo de resultado puede usarse para indicar ya sea un resultado real o un resultado natural. Es decir, cómo se concibe el efecto, cómo se concibe el resultado. Se concibe como algo real, algo que se consumó en el momento cuando el autor habla o escribe, en el momento cuando se registra en el contexto, o simplemente
que el autor presume, presenta ese efecto como algo que se presume que ocurrirá en el futuro, como un resultado. Bueno, aquí la cosa donde, como dice, no sé si así se dice en Uruguay, en donde la puerca tuerce el rabo. No sé si en Maracaibo se usa esa expresión, hermano. Y mucho, pastor. ¿Sabe Bueno, qué le iba a comentar, pastor? ajá, ajá, Que hay como un paralelo con estos verboides con el tema del modo, que cuando es indicativo, subjuntivo, optativo, o sea, la intencionalidad desde el punto de vista del orador. En el indicativo se presume como hecho, desde se el punto de vista presenta, del... hermano Se Jesús, presenta. se presenta, esta es la palabra clave. Bueno, se No es que presenta como, ajá, como real, desde el punto de exactamente. vista del orador, del Sí, escritor. perfecto, Y en perfecto. cambio usted va subiendo hasta se presume o se supone o se desea. O sea, la intencionalidad va cambiando. Va cambiando porque no es lo mismo intención que hecho. Pero el problema más serio no lo tenemos con el infinitivo que expresa el resultado real, porque el mismo contexto ya le dice que ya se cumplió. Si usted analiza una cláusula infinitiva, ¿ah?, que se introduzca por decir por para, y esa cláusula, el contexto revela que ya se cumplió, es de resultado. Ahí no habría Bueno, problema. pastor, ¿Ah? eso es lo que quiero. O sea, ahí está el paralelo. Pues un Sí, infinitivo viene a sí. ser como un indicativo, pues como modo Ajá. indicativo. Pero en el infinitivo de resultado natural, ahí la cosa está más difícil. Sí, es lo que, veamos lo que dice. Pero es Resultado por real. la dual, Ajá. pero es porque hay algunos verbos que pueden ser transitivos e intransitivos de acuerdo al contexto, pues. Bueno, ese sería, pero hay casos que puede ser el verbo intransitivo y no ser, digamos, ¿cómo es que le La dije? intencionalidad de deseo. Ajá. Veamos lo siguiente aquí. Dice, el resultado natural, que es un tipo de infinitivo de propósito, porque ya estamos hablando de dos tipos de infinitivo de propósito. Perdón, de resultado. El de resultado real y el de resultado, ¿cómo es el que dije? El real y el natural. El infinitivo adverbial de resultado puede ser real cuando realmente ya es un hecho, o puede ser natural. Es aquí, en este infinitivo, donde se presentan las dificultades. ¿Cómo ve el autor? Y a veces precisar cómo lo ve el autor no es fácil. No es fácil. Veamos lo que dice aquí. El resultado natural, el tipo de infinitivo es el que se asume, ahí está, se asume, el autor lo concibe, aunque no se ha cumplido, aunque esté en el futuro el efecto, él concibe como un hecho real en el futuro. Entonces aquí donde hay problema, hay que meterse fuertemente en el contexto para descubrir si es verdad que el autor lo describe como algo posible, no posible, perdón, porque si lo ve como posible ya no es natural, ya sería de propósito, ¿ve? Pero si asume, concibe, presenta ese hecho que todavía no se ha dado como algo futuro, entonces se ve como un efecto. Pero ahí hay la discusión entre los eruditos. Uno lo ven que sí, otro lo ven que no, otro lo ven las dos posibilidades. ¿Ah? ¿Ok? En cierto número de ejemplos, sobre todo donde el resultado natural está potencialmente a la vista. Fíjense la palabra potencial. Indica que es contingente, que puede darse, que todavía no se ha realizado. Son difíciles de distinguir de un infinitivo de propósito. Ya lo que le he dicho, cuando el resultado natural no ha ocurrido todavía en el contexto, pero se asume, el autor, el escritor asume
a pesar de que no ha ocurrido, asume como un hecho de que va a ocurrir después, posteriormente, entonces ese sería un infinitivo de resultado, pero no es fácil. Por eso realmente que a veces hay las discrepancias interpretativas, esta es una de las tantas razones. Por eso que en ciertas interpretaciones uno no puede ser dogmático, ¿no? Sino abrir la posibilidad a las otras interpretaciones. O sea, el caso de los calvinistas. Yo siempre me acuerdo suyo, hermano, y mi esposa, ¿ah? Que un calvinista sabrá que fue predestinado el día cuando se muera. Cuando se muere y ve que está en el infierno, concha, y ya descubrí que no fui predestinado. Un Bueno, cierto, esas dígame, hermano. discusiones, que esas discusiones las tengo yo a cada rato con los muchachos de la iglesia, porque hay un grupo que, usted sabe que están muy de moda, estos pastores bautistas, Los reformados. y bueno, no hay la confrontación con el arminianismo. Total que los muchachos beben de esa fuente casi sin digerir. Son Sí. muchachos muy estudiosos. Y a Y ver cuando qué yo les se pregunto, creen. ¿cómo saben ustedes que fueron preseleccionados? ¿Qué le Bueno, responden? porque no, porque ellos no pueden apostatar, ¿Y cómo saben porque, ellos si no pueden apostatar? ¿Cómo saben ellos que no porque no, pueden apartar? porque Dios los preserva. Si Dios los eligió, están preservados. Sí, pero eso es la teología. Bueno, pero ajá, El argumento suyo es fuerte. El día cuando te mueras y sepa el lugar donde claro, está, es cuando tú vas a saber si fuiste predestinado o no. no, Si vamos a yo se seguir lo dije, la idea de pero los ustedes calvinistas. están en la mente de Dios. Ustedes están en la mente de Dios, como para saber si Dios los preselecciona, porque son indicios, sospecha de que si alguien está predicando de Cristo y si confesó a Cristo con su boca, puede ser que Dios lo haya preseleccionado. No significa porque yo se lo digo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los Claro, lo cielos. dice la Biblia. Entonces, ¿cómo saben? Sí, el Ahí se calvinismo quedan callados. cada día va teniendo más objeciones el calvinismo, ¿sabes? Ok, sigamos acá. Cuando el resultado es natural, no ha ocurrido todavía en el Claro, contexto, pero se asume que va a ocurrir en el contexto, siempre hay espacio para una discusión exegética desde el punto de vista académico, ¿sabes? Cuando hay duda, es mejor optar por el lado del infinitivo de propósito, el cual aparece 3 veces más que el infinitivo. Yo, bueno, este argumento del doctor Wallace a mí no me convence mucho, de que porque se usa más el infinitivo de propósito que el infinitivo de resultado, entonces por razones estadísticas es de propósito. No. Ese argumento ya es demasiado subjetivo, demasiado subjetivo, ¿verdad? Pero bueno, lo dice un erudito y es respetable, ¿ya? Aquí están las pistas estructurales que ya la comentamos. ¿Ves? El infinitivo simple, habitualmente modificando un verbo, intransitivo de movimiento, tú más infinitivo, esto más infinitivo. Entonces aquí dice, a diferencia del infinitivo de propósito, la idea sencilla de a y para, porque a y para es ambiguo, pues, no será suficiente para el infinitivo de resultado. De hecho, esta traducción frecuentemente será engañosa. O sea, si traducimos un infinitivo de resultado con a o con para, es una traducción ambigua, se presta a ser malinterpretado de otra manera. Dice aquí, esta traducción frecuentemente será engañosa hasta el punto de producir una confusión en la traducción. Expresiones, entonces yo recomiendo más bien, para probar si es de resultado, sustituir ese para o esa a por estas locuciones conjuntivas como así que, así como para, con el resultado de que, ¿ves? Uno sustituyendo ese a o ese para puede ver si con más claridad si es de resultado o no es de resultado. Aquí está, aquí En va, bueno, Romanos 12:2 tenemos ¿cómo? un infinitivo. En Romanos 12:2 tenemos un infinitivo de resultado cuando dice Ajá, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque acá sí. dice eisto Ah, dakimasen.
Sí, eisto, ¿verdad? Sí, eisto dokimasen, para Fíjese, que para comprobéis. los de resultado. Y es más, ¿cómo yo puedo experimentar la voluntad de Dios? Tiene que haber una relación de causa-efecto. Y ahí se puede ver la relación causa-efecto. ¿Ah? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que yo voy a experimentar cuán buena y agradable es la voluntad de Dios. Romanos 12. Aquí coloqué este mismo ejemplo. Como está ¿no? Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que empezaron a hundirse. Aquí también está la parte lógica. Tengo acá, y ellos vinieron. Y aquí el sujeto es otro, aquí es las barcas. Ellos vinieron y las barcas se llenaron, se llenaron ambas barcas, aquí está, ambas barcas, de manera que ellas se hundían. No podemos pensar que las barcas tuvieron la intención de hundirse. Eso es absurdo. Aquí se ve fácil por el contexto, por el uso de las palabras, por la naturaleza de las palabras, sí, que no podemos verla como un propósito. Este hoste se usa mucho para resultados. Y por otra parte, no puede expresar que las barcas tengan la intencionalidad de hundirse. No, ya no tienen mente, no tienen voluntad, algo impersonal. De modo que es un resultado de la cantidad de peces que recogieron, que la barca se hundió. Vamos a ver qué dice aquí. Este texto ilustra bien la diferencia entre el resultado y el propósito. No es que los barcos tuvieran la intención de hundirse, lo cual sería el uso de propósito del infinitivo, sino que el resultado de estar lleno de peces es que empezaron a hundirse. Existe infinitivos de resultados que son fáciles de identificar, pero otros no. Ok, vamos a dejar para el próximo, para no extenderme más, próximo viernes. Y estoy orando a ver qué decisión tomo, si hacemos un break para darle ese taller que diga ya a los pastores sobre la evidencia del bautismo en el Espíritu. Son 3, 3 talleres cada uno de 2 horas o 2 horas y pico. Fue largo, fueron 6 horas de clase. 6 horas, porque lo que es el bautismo es uno y esta evidencia es otro, usando el griego, la lengua original que nos ayuda, nos da luz. Y hay una conclusión que todavía no la quiero decir porque sería bueno realmente saber por qué este erudito y este otro erudito llegan a conclusiones diferentes. Hay razones lógicas. Eso se lo dejo como tarea para que piensen por qué ocurre eso. Bien, si no hay preguntas, podemos realmente terminar, porque me fastidia esta diapositiva así como está. A ver qué me hizo la Pastor, gata. Dígame, hermano. no, no, no se vaya a ir para comentarle algo de Ok. Comet al final, cuando Ajá. termine, pues. No, ya terminé. Puede comentar, hermano. Bueno, no, Antes no de, sé si despide. antes de que Ah, hermano Jesús comente, le quiero decir que va a tener que corregir ahí también que la ¿dónde? gatita, capaz que usted no se dio cuenta, que la gatita también lo hizo Ajá. desaparecer a usted, porque solamente vemos la imagen atrás, pero no lo vemos a usted. Ay, mire, ve, hay varios errores. La gatita lo hizo desaparecer. Sí, a veces me pone el internet en modo de avión. No, y a veces que se acuesta en el teclado. Pues una gatica muy toñeca, es una gatica albina, ojos azulitos, blanquita, y esa echa mucha bromita. Ay, Dios. Y el asunto es que si usted la va a castigar, ¿sabe lo que hace? Se pone a jugar con usted. Usted le da con un trapito, entonces se pone a jugar con el trapito y usted la está escorpiando para que se vaya. No, y ella lo que hace es tomar eso como un juego. Es una gatica seria. Yo tengo que decirle a la inteligencia artificial qué hacemos. Bueno, mano,
Sí, hermano Jesús, puede compartir, déjeme para eliminar para pausar la grabación para que lo que usted vaya a decir no quede en la grabación.